inicio a la presente sesión, para lo cual invitamos al señor gobernador regional de Apurímac, señor Wilber Fernando Venegas Torres, para que tome asiento. El día de hoy, en la sesión extraordinaria, se ha agendado para que el señor Wilber Fernando Venegas Torres, gobernador regional de Apurímac, por acuerdo del Consejo Directivo, en aplicación del artículo 87 del Reglamento del Congreso, se ha citado al señor Wilber Fernando Venegas Torres, gobernador regional de Apurímac, para responder personalmente el pedido de información formulado por el congresista Richard Arce Cáceres sobre el estado de la construcción del Hospital de Andahuaylas. Damos la bienvenida al señor gobernador. Tiene la palabra sobre el tema indicado. Señor presidente de la Comisión de Descentralización, don Gilmer Trujillo Segarra, muchas gracias por la invitación que nos ha hecho y por intermedio suyo quiero saludar a los congresistas de Apurímac, el señor Dalmiro Palomino y el señor Richard Arce, y también a la población de Apurímac que está muy interesada en la construcción y culminación de este hospital. Con relación al punto que nos toca, señor congresista, quisiera, no sé si tenemos el PowerPoint. Damos la bienvenida al congresista Wilber Rosas. Señor congresista, buen día. Descentralista 100%. Mientras lo instalan, queríamos informarle, señor miembro de la comisión y señor presidente, por intermedio suyo, que el proyecto de fortalecimiento de la atención de los servicios de salud en el segundo nivel de atención de la categoría 2.2, nivel sexto de complejidad del Hospital de Andahuaylas, está localizado en la provincia de Andahuaylas, pero atiende los servicios de la provincia de Chincheros y también una parte estaba programado en el presupuesto y en el proyecto mismo que tenía que atender una parte de Aymaraes. Disculpe, señor gobernador, damos la bienvenida al congresista Vicente Ceballos. Puede continuar. Y parte de Ayacucho, la zona de Oreja de Perro y la provincia de Sucre también son atendidos por este hospital. Este hospital, para tener una idea, está en el 2009 en el presupuesto del Ministerio de Salud, juntamente que el Hospital de Huancavelica y el Instituto de Salud del Niño. Y fue transferido los recursos al gobierno regional de Apurímac en la época del señor David Salazar, quien hace la convocatoria para la elaboración del expediente, que lo hace el consorcio Mercedes, y deja todo el presupuesto sin ejecutar a la gestión del señor Elías Segovia el 2011. El señor Elías lo lleva a ejecución, nosotros lo hemos recibido paralizado y actualmente, señor presidente, está en plena ejecución y esperamos que se culmine antes de fin de año. Estos servicios comprenden servicios médicos, quirúrgicos, emergencia, laboratorios, diagnóstico por imágenes. En realidad es una tecnología que en su momento era la apropiada. Una vez que esté finalizado el proyecto, va a mejorar la calidad de atención al público usuario, disminuir la mortalidad, que es alta en Apurímac, y por supuesto una atención a 27.600 atenciones de emergencia y a más de 100.000 personas es la atención que está programada de este hospital. Para ya centrarnos en el proceso de selección, esta licitación se hizo acudiendo al UNOPS en el 19 de noviembre del 2012. La contrata es llave en mano a precios unitarios y el valor referencial de la convocatoria fue de 111.627.000 y se firmó el contrato con una ejecución de 600 días. La adjudicación se hizo a 122 millones, casi 10% encima del valor referencial.
La empresa que ganó la licitación fue el consorcio Andahuaylas, que firmó el contrato el 11 de enero de 2013 y la infraestructura representaba 64 millones y el equipamiento 58 millones. El valor contractual total, como lo hemos mencionado, es de 122.456.000 soles. El plazo de ejecución en ese momento era 600 días. Vamos a detallar más o menos que esta ejecución empezó el 11 de febrero y debía entregarse la obra del hospital concluido completamente el 15 de febrero de 2015. Pero en el trayecto se paralizó la obra el 19 de diciembre con un acta, pero la empresa supervisora se retira en agosto de 2014. En agosto de 2014 la empresa supervisora manifiesta de que rescinde el contrato por falta de pago. ¿Y por qué adicionalmente, señor presidente? Porque las valorizaciones pendientes al consorcio Andahuaylas por falta de disponibilidad presupuestaria. En agosto de 2014, del dinero que se le transfirió al gobierno regional ya no existían recursos ni para pagar a la empresa supervisora, tampoco a la empresa constructora. Vamos a detallar exactamente cómo fue utilizado esos recursos posteriormente. Pero en esa fecha, en la que la empresa supervisora se retira definitivamente y consta en un acta policial la constatación de que no está presente, es por falta también de aprobación de los expedientes adicionales. Esta obra tiene problemas desde la elaboración del expediente. No tenía el expediente completo, el área, por ejemplo, de sistema de contraincendios. Hay observaciones a distintos temas como eléctricos, de compatibilidad, bioquímica, que el gobierno regional anterior se comprometió a elaborarlos y formularlos, pero que después de 2 años no había elaborado ningún expediente. Al contrario, modificó la ejecución, el cronograma de ejecución del proyecto, distorsionándolo y recibiendo actualmente el equipamiento del hospital cuando las obras no están concluidas. Se encuentra en un almacén acá en Lima todo el equipamiento del hospital. Vamos a detallar el suceso. Disculpe, gobernador, damos la bienvenida al congresista Miguel Román Valdivia. Como le habíamos mencionado, señor presidente, la licitación internacional se convocó en el 2012 y el 2013 se firma este contrato con el 02 con el consorcio Andahuaylas. Damos la bienvenida a la congresista Marisa Glave y con ello ya tenemos igualdad de género en la comisión. Entonces, bienvenida al congresista Federico Pariona. Agradecer porque el día de hoy es un día complicado, pero gracias de verdad a los descentralistas por su presencia. En este contrato se estipula que va a hacerse entrega en 600 días de calendarios de la obra, que debía ser el 15 de febrero de 2015. También se firma un contrato con la empresa supervisora. Y la empresa supervisora, como le mencionamos antes, se retira en agosto de 2014 y hay una constatación notarial en octubre porque ya no tenía recursos para seguir pagándole y ya no había recursos tampoco para seguir manteniendo a la empresa supervisora que había gastado todo el presupuesto. Se realiza la entrega del terreno, según consta en un acta, el 26 de enero de 2013. En ese día, la Beneficencia Pública de Andahuaylas, según el oficio 021, informa a la empresa que dejó el terreno libre. Ya se le entrega el terreno el 10 de febrero de 2013. Y el 11 de febrero se da inicio contractual a la obra. Acá tenemos el acta de inicio de obra. Con esto empiezan la ejecución de la obra en esa fecha, ¿no? Señores congresistas. Y aprueban un CAO detallado en el que se va a entregar la obra en 600 días. Esta es la resolución con la que se aprueba todo el cronograma de la ejecución, que definitivamente
no se cumplió y posteriormente hacen una modificación del cronograma de ejecución del CAO original el 17 de febrero de 2015. No, perdón, hacen una modificación del CAO original el 15 de mayo de 2014. En esta modificación no solamente hacen el cronograma, señor presidente. Amañadamente, el hospital tenía que construirse la parte nueva, equiparse, y una vez concluido, se iba al mantenimiento de la parte donde funciona actualmente el hospital. Ninguna obra pues, va a ser equipada antes de ser concluida. Pero con este CAO modifican y reciben todo el equipamiento cuando está a 30% de construcción de la infraestructura. Un año después, ¿qué hacen? Que el 60% del equipamiento que tenía que entregarse en los 5 últimos meses lo adelantan un año. Y esos equipamientos actualmente se encuentran en un almacén en el Callao. Y no solo ello, la empresa supervisora autoriza y le da la conformidad para que le paguen. Antes de irse, pagan y reciben el equipamiento cuando no era necesario, porque la obra tenía solo 30% de avance. Y modifican el calendario para poder a 737 días. Como hemos mencionado, este cronograma ha sido modificado, lo cual podemos alcanzar a los señores congresistas por su intermedio. Pero la supervisión, en el 15 de agosto, y ya definitivamente como consta en un acta el 15 de noviembre, se retira. La supervisión se retira por falta de pago. Llega a un acuerdo de ampliarle por un mes más. La empresa supervisora manifiesta que estaría dispuesto siempre y cuando le paguen los adeudos que le tienen, porque a la empresa supervisora se le adeudaba, lo cual no lo han hecho. Y a no tener la empresa, la construcción, una empresa supervisora, el gobierno regional nombra un monitor, que la empresa constructora, el consorcio Andahuelas, no acepta. Y tiene que paralizarse la obra por falta de supervisión, pero también porque la empresa constructora manifiesta que no hay recursos. Ya le deben casi 8 millones de soles al 15 de agosto de 2014. Y adicionalmente, señor presidente, ya para esa fecha, durante 2 años, la empresa, el gobierno regional de entonces, del señor Elías Segovia, no solucionó los expedientes adicionales. Vamos a posteriormente explicar en qué consistían. Son expedientillos que ellos debían, y más bien se comprometen, habiendo modificado el cronograma de ejecución, a hacer un plan de contingencia. Una instalación casi de 5 millones para llevarlo temporalmente el mantenimiento y la atención al público que no estaba considerado en el plan original. Esto hace que se motive la paralización de la obra. Gobernador, damos la bienvenida al congresista Carlos Domínguez. ¿Puede continuar? El 19 de diciembre, el gobierno regional de Apurímac, de entonces, reconoce que no hay presupuesto en un acta de paralización absolutamente leonino a los intereses de la región Apurímac, donde se compromete pagarle en el anexo, este es el acta de paralización, y en el anexo se comprometen ellos a pagar 280.647 soles cada mes que la obra esté paralizada. Y por supuesto, en esas circunstancias nosotros asumimos la región. Como consta y tiene una denuncia, nunca nos entregaron el cargo. Hay una denuncia por negligencia funcional al antecesor. No entregó no solamente la documentación del hospital, sino no entregó el cargo. Y se retiró del gobierno regional. Nosotros asumimos esa responsabilidad. Inmediatamente procedimos a desconocer esa acta. Hemos declarado la nulidad de esa acta que era leonina a los intereses de la región Apurímac el 9 de febrero. Esta es el acta, señores congresistas, que lo firma mi persona, declarando la nulidad de esa relación contractual que habían llegado
el gobierno regional de Apurímac de entonces con la empresa Consorcio Andahuaylas. Inmediatamente el Consorcio Andahuaylas procede a rescindirnos el contrato, hace una resolución de contrato y entabla un arbitraje. Nosotros recusamos al árbitro y procedimos juntamente con el Ministerio de Salud a hacer las evaluaciones. Todo nos indicaba, según los especialistas, de que terminar la relación contractual y licitar un saldo de obra era realmente muy perjudicial porque, como se dice vulgarmente, la carnecita ya había sido realizado, ya se había hecho la infraestructura que da más rentabilidad y también el equipamiento. Y era improbable que cualquier empresa seria se presente para terminar el hospital. Nos han recomendado y hemos tenido que ir a un proceso de arbitraje y luego una conciliación con el apoyo del Ministerio de Salud, que agradecemos mucho al ministro Vidal, que puso el equipo legal y el equipo técnico para asesorarnos, porque definitivamente las instituciones especializadas, los bufetes de abogados, para ver un arbitraje con una empresa transnacional que tiene más abogados que ingenieros, realmente nos exponía en una situación donde toda la responsabilidad era de la región. La región dejó sin presupuestos este proyecto. El gobierno regional de entonces no cumplió con modificar y hacer los expedientes para la continuación de la obra. El gobierno regional modificó el cronograma de ejecución. El gobierno regional permitió la rescisión del contrato por medio de la supervisora, porque sin ella ya no se podía cumplir y continuar con la obra. Y nosotros, en enero del 2016, en julio, una vez rescindido, recibimos la custodia del hospital. Desde esa fecha nos hemos hecho cargo y procedimos a hacer las gestiones, primero para poder habilitarle de disponibilidad presupuestaria. Ya no tenía recursos el hospital de Andahuaylas. Ese dinero del hospital fue transferido para iniciar más de 200 proyectos y no solo ello, sino también transfirieron recursos a las 7 municipalidades provinciales a 100.000 soles cada uno y a 75 municipalidades distritales a 50.000 soles cada uno, recursos del hospital de Andahuaylas. Y empezaron más de 200 proyectos nuevos que ninguno de ellos lo culminaron en ese momento y nos lo dejaron a nosotros totalmente paralizados. El consorcio, nosotros requerimos al consorcio Mercedes, que es la empresa que ha hecho el expediente, que cumpla con levantar las consultas que le hizo y elaborar los expedientillos. Ellos se negaron reiteradamente 3 veces. Acá están las cartas de notificación que nosotros le hicimos y ellos nos contestan indicando distintos argumentos y no han asumido su responsabilidad. Por lo cual nosotros hemos hecho ya los informes correspondientes y la Procuraduría está tomando acciones contra la empresa Consorcio Mercedes, porque el expediente tenía esas falencias. En enero se inician los trámites, como le mencionamos, ante el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud nos manifiesta que no puede asignarnos un presupuesto si no tiene la seguridad de que el hospital tiene la garantía de la culminación y nos exige, en todo caso, hacer una conciliación. Procedimos a ir a un proceso de conciliación porque, como ustedes saben, el mayo del 2016 tenía que incorporarse en el presupuesto del Ministerio de Salud para poder tener los recursos del 2017. Con el apoyo del Ministerio de Salud procedimos a hacer una conciliación, fundamentalmente preservando los intereses del Estado y de la región Apurímac. La empresa planteaba el reconocimiento de todos los meses paralizados, lo cual nosotros consideramos que era inaceptable. Lo que sí nos comprometimos en el documento de conciliación, que podemos entregarlo al final de la reunión, en esta acta de conciliación, es pagar los adeudos, y allí acordamos algunos temas importantes, como por ejemplo, nos comprometíamos a contratar la supervisión, porque la supervisión tenía que dar la conformidad de las deudas que se le tenía al hospital de Andahuaylas. Con el apoyo del ministro conseguimos de que se incluya en el presupuesto de 2017, que nos garantizaba los recursos para poder reiniciar el hospital, y con esa garantía el consorcio Andahuaylas acepta
hacer la conciliación para reiniciar las obras del hospital. Y en esa acta de conciliación nosotros debemos constatar una nueva supervisión, porque la relación con la anterior supervisión se rescindió. Nosotros nos comprometíamos a evaluar por medio de la supervisión y hacer el pago de todas las deudas pendientes hasta el agosto del 2014. También realizar las gestiones para la adecuación de los expedientes técnicos adicionales. Y el gobierno regional debería acreditar la disponibilidad presupuestaria, lo cual se consiguió con el presupuesto que el Congreso aprobó en el diciembre de 2016. Lo que atrasó el reinicio inmediato fue que una de las cláusulas es que para tener cualquier obra tiene que haber una supervisión. El Ministerio de Salud hizo el estudio de mercado y consideró de que 1.554.000 soles era el monto que debía de pagarse a la empresa supervisora para la supervisión de lo que faltaba del hospital, pero también las valorizaciones pendientes, lo cual definitivamente, si bien ha habido 30 empresas interesadas, ninguna se presentó porque una de las cláusulas era de que tenía que dar las valorizaciones y dar conformidad a todas las deudas de la gestión anterior, lo cual desalentó definitivamente la presencia de otras empresas. Se hizo una segunda convocatoria en diciembre, el 12 de septiembre, por un valor referencial señor de 2 gobernador, millones. ¿me podría permitir, contando con el quórum reglamentario, quisiera instalar la presente sesión para continuar ya en la parte final que le queda? Agradecemos la concurrencia de los señores congresistas, siendo las 9:36 del 4 de mayo, queremos instalar formalmente la presente sesión, tercera sesión extraordinaria, correspondiente al periodo anual de sesiones 2017-2018. Siendo una sesión extraordinaria, pasamos directamente a la orden del día. Aprobación de actas. Tal como se consigna en el orden del día, se somete a consideración la aprobación de las siguientes actas. Acta de la segunda sesión extraordinaria celebrada el lunes 16 de abril del 2018. Acta de la 14ª sesión ordinaria celebrada el día miércoles 18 de abril del 2018. Si no existiera observación, procederemos a votar a mano alzada. Señores congresistas, aprobado por unanimidad. Puede continuar, señor gobernador, en la parte final para que podamos. Quiero hacer una precisión. Luego de esta sesión hay una sesión de la Comisión de Constitución y muchos de los integrantes tenemos que participar. Quisiera que pueda concluir porque ya queda claro para que puedan intervenir los señores congresistas que han motivado su participación en la presente sesión. Muy bien. Puede continuar. Se hizo, resumiendo, 3 convocatorias y recién a la cuarta convocatoria, incrementando los montos a 2.220.000 soles, una empresa se adjudica la supervisión. Acá tenemos el contrato de supervisión con la empresa supervisora Consorcio Andahuaylas, porque los 3 casos quedaron desiertos. Esta empresa tenía que responsabilizarse de valorizar todas las deudas pendientes y también supervisar la culminación del proyecto. Y firmamos el contrato con esta empresa. Pero había otra tingencia adicional, señor presidente. No podíamos reiniciar la obra porque no estaban hechos los expedientes que faltaban. Y ahí podemos, no sé si podrían pasar, por favor, al 11. Ahí podemos ver, el anterior, por favor, el 9. Tenía deficiencias, de metrados, tenía deficiencias en las instalaciones sanitarias, deficiencias en la especialidad de gases medicinales, no tenía el hospital, no tenía el sistema contra incendios del hospital en el expediente técnico y tampoco el sistema de ventilación. Adicionalmente, el tema de comunicaciones, las instalaciones eléctricas y la compatibilidad del equipamiento. Y por supuesto tenía que haber un expediente de reinicio de obra. Todos ellos tenía que hacerlo inicialmente la empresa constructora, pero acudiendo a una norma que tiene un vacío legal de la Ley de Contrataciones de 2008, ellos se eximen de esa responsabilidad, por lo que recién nosotros volvemos a notificar al consorcio Mercedes que hizo el expediente. En 3 oportunidades, ellos rehusándose a elaborar esos expedientes y nosotros estamos tomando las acciones legales. Y no solo ello,
no solamente vamos a pedir el monto de perjuicio por los expedientes, sino por el tiempo de la ampliación del plazo que ha ocasionado la no adecuada elaboración del expediente. Pero el problema, señor presidente, es que tanto las instalaciones de comunicación y instalaciones eléctricas pasan ya el 15% del valor del proyecto y eso va a tener que ir a la Contraloría. En este momento se ha reiniciado la construcción del hospital con todos los expedientes aprobados, excepto los de comunicaciones eléctricas y equipamiento, que tiene que ir a una aprobación a la Contraloría. Luego, nosotros hacemos la entrega del terreno el 6 de junio del 2017 y tiene la asignación presupuestal correspondiente que garantiza la culminación del hospital. En este momento está en plena ejecución el hospital y en el último GOR ejecutivo nosotros hemos solicitado al Ministerio de Salud el incremento de 22 millones más para la culminación definitiva del hospital, lo cual ha solicitado al Ministerio de Economía y posiblemente acá al Congreso una modificación para una ampliación, un crédito suplementario que garantizaría completamente la culminación en este año, antes del mes de diciembre, del Hospital de Andahuaylas. Lo que podrá verse, señor presidente, es que el Hospital de Andahuaylas es uno de los 30 arbitrajes que nos ha dejado la gestión anterior. Y nos ha dejado 120 millones de deuda con proveedores. Y evidentemente los recursos que específicamente el gobierno central transfirió para el Hospital de Andahuaylas fueron malversados, por el que el señor Elías Segovia tiene ya un informe de la Contraloría que ya se ha pronunciado al respecto y procede a nosotros a pedirnos de que ya no recibamos el descargo, y esto se ha formalizado con una denuncia que le han hecho ya, que está en etapa de investigación y que ha pedido su detención, lo cual el señor ha apelado. Actualmente está en una etapa de casación. Si bien es cierto que el señor está internado, es por otros procesos que tiene, no por el Hospital de Andahuaylas. Nosotros, como corresponde a norma, el procurador público se ha personado como parte agraviada y somos parte en el proceso, y esa es la situación. Lo que queremos indicarle, señor presidente y señores congresistas, es que nos ha demorado muchísimo, primero, conseguir los recursos, porque el gobierno central transfirió el 100% de los recursos que fueron malversados, y hemos tenido que sustentar y conseguir nuevamente recursos adicionales para poder terminar esta obra. Hemos tenido que asumir la responsabilidad de volver a licitar la empresa supervisora, que está en plena elaboración. Ya se ha pagado las deudas que se tenía la empresa con las conformidades que ha dado la empresa supervisora, y se ha firmado un acta que nos garantiza que en el mes de diciembre tiene que terminarse el hospital. Definitivamente el daño que se ha hecho no se va a reparar, porque en estos 2 años ya se han perdido. Sí, presidente. Bueno, disculpe que interrumpa, ya ha quedado claro su exposición. Felicito que haya detallado parte técnica, el proceso de contratación y todo el tema respecto al proceso constructivo. Yo quisiera que pasemos a las interrogantes que van a hacer los señores congresistas. ¿Puede apagar su micrófono? Habiendo escuchado al señor gobernador la exposición respecto al tema de su convocatoria, se ofrece la palabra sobre el informe presentado a los señores congresistas. Congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Saludando al gobernador, a los congresistas que nos acompañan en la Comisión de Descentralización. Lo primero, agradecerle por la facilidad que nos dio la comisión para poder citar al gobernador. Este es un problema muy serio que atañe a la región Apurímac, sobre todo a Andahuaylas, que ha llegado al extremo, señor presidente, que los pacientes de Andahuaylas sean referenciados hasta la ciudad de Lima en un viaje de más de 18 a 20 horas en ambulancia. Pacientes que están en una situación grave de salud tienen que ser referenciados hasta la ciudad de Lima, y he sido testigo que en la ruta fallecen, o llegando a Lima, después de un viaje tan duro, fallecen por las consecuencias duras del viaje. Pero a consecuencia de ¿qué? De la paralización de esta obra. Señor presidente, es indignante para la región Apurímac, para Andahuaylas, que lleguemos a este extremo. Hemos dado las facilidades para que se referencien a esos pacientes y encontrarse con la familia. Es un dolor profundo que ocasiona a consecuencia de la corrupción.
Y lamentablemente eso tiene una historia larga porque este proyecto fue concebido todavía en el gobierno regional anterior del señor David Salazar. Después vino el señor Elías Segovia, que se encuentra actualmente en prisión, con una prisión preventiva que no está relacionado a estos actos de corrupción. Pero también acá hay una responsabilidad de parte del actual gobierno para que nos informe cuáles son las acciones, las medidas que se ha tomado para que se retome la construcción. Hay la expectativa, he estado presente este año, el mes pasado, en la semana de representación, he hecho una visita inopinada a la construcción del hospital y hay varios puntos que quisiéramos que nos aclare el gobernador. Y voy a empezar, a mí me preocupa mucho el tema del equipamiento y usted lo ha mencionado. Se ha comprado equipamiento el año 2013, cuando todavía no estaba construido el hospital. Es como si alguien construye su casa y se compra los sillones, las camas, todo lo que requiere antes de tener la construcción, sin saber exactamente si va a tener las condiciones adecuadas. Desde el 2013 está en el almacén del Callao. Quisiera saber quién está pagando el mantenimiento y, sobre todo, se entiende que equipamiento médico tiene un desfase al año, se deprecia al año de haberse adquirido. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno regional al respecto de esta situación? Lo siguiente, se habla de una malversación de los fondos que se habían asignado. El presupuesto inicial era de 111 millones para el proyecto. Se ha entregado de parte del gobierno nacional al gobierno regional del señor Elías Segovia ese monto. Aparte se ha pedido adicionales. Quisiera que nos diga cuánto es ese monto de adicional para saber cuánto realmente está costando ese proyecto. Ha mencionado que el gobierno regional del señor Elías Segovia le ha dejado sin presupuestos. ¿Qué acciones usted ha tomado al respecto para poder atender específicamente el hospital de Andahuaylas? Habla de un acta de conciliación con la empresa. Se necesitaba pagar los adeudos. Para llegar a un acuerdo con esos adeudos, sabiendo que ha habido presuntamente actos de corrupción, y lo más probable es que sí, por todo lo que se viene mencionando, se ha auditado esa información de los adeudos para saber si corresponde o tal vez ha sido una componenda generada entre la empresa y el exgobernador regional respecto a la ejecución de esta obra. Sobre el tema de la supervisión, sabemos que ha tenido que solicitar una nueva convocatoria para una licitación y definir quién es la empresa supervisora, y en una tercera convocatoria se le ha adjudicado. La empresa que forma parte de este consorcio de la supervisión está conformado por una de estas empresas del clan Lavallato, me refiero a Yevix en Yaria. ¿Nos podría hacer la precisión si es la empresa que está encargada de la supervisión? Yo he sido testigo, señor gobernador, por intermedio del presidente, de las múltiples oportunidades que se ha ido postergándose el reinicio de la obra. Soy testigo que en este momento están retomando la construcción de la obra. Usted ha afirmado que la obra se va a entregar en el mes de diciembre. La pregunta es, ¿qué va a suceder con el asunto del equipamiento, sabiendo que ahí hay una controversia? ¿A qué nivel se está llegando en acuerdo, en compromiso entre el gobierno regional y la empresa? ¿Qué se va a hacer con ese equipamiento? En principio, ¿se va a recibir o no se va a recibir? ¿Cuál es el acuerdo? Porque se entiende que la licitación es conjunta, es tanto la infraestructura como el equipamiento. Entonces, ¿qué acciones va a tomar al respecto? Menciona usted que ha solicitado 22 millones adicionales al Ejecutivo para la culminación de la obra. ¿Esto es estrictamente para el tema de infraestructura? ¿Se va a comprar también algo de equipamiento? ¿Es para pagar deudas? Sobre la modificación del cronograma de ejecución del proyecto. Se tiene establecido los plazos para la ejecución, para la entrega final del proyecto, como usted lo ha mencionado, o sea, en el cronograma. Y algo muy importante, en realidad son muchas preguntas, señor presidente, es un tema bien complejo, sé del tiempo que tiene la comisión, pero para nuestra región es muy importante. Acá hay una responsabilidad del gobierno regional anterior, pero también usted tiene que asumir parte de esa responsabilidad porque no es posible que se haya esperado 4 años para que recién se termine el proyecto. En ese marco, señor gobernador, de parte de la
del gobierno regional, ¿qué acciones ha tomado para denunciar a los responsables, sean de la gestión anterior, de la gestión actual, los funcionarios que estaban encargados de la ejecución de este proyecto? Porque realmente se ha llegado a un extremo, como les acabo de expresar, que la población inclusive se ha movilizado. Hubo una paralización este año 2017 reclamando la construcción del hospital de Andahuaylas. Entonces, quisiera saber a nivel administrativo, a nivel judicial, ¿qué acciones se ha tomado desde el gobierno regional para confrontar esta situación? Gracias, señor presidente. Sí, agradecemos la participación del congresista Richard Arce. Esta sesión se ha convocado al señor gobernador para que informe. Él ha dado un detalle. Todas las preguntas que se han planteado, la comisión lo hace como suya, lo vamos a trasladar al señor gobernador para que de manera detallada nos dé las respuestas oportunas. Además, le pedimos que toda la documentación que el día de hoy ha servido como sustento para su exposición se nos deje a la comisión para que nosotros podamos facilitar a los congresistas, especialmente de la región, interesados en impulsar este proyecto que es tan necesario seguramente para Apurímac y para el país. Yo quisiera ceder uso a la palabra al congresista Dalmiro Palomino. Presidente, muy buenos días. Saludar a todos los colegas y al señor gobernador por su presencia. Es muy importante su presencia que está acá, y saludarlo también al congresista Richard Arce por haber pedido y este informe. Y en el mismo sentido, presidente, yo felicito con lo que está informando. Realmente viene este problema de 3 gobiernos regionales. Yo creo que ha asumido el activo y el pasivo en entender lo que está informando y las acciones que ha tomado. Yo creo que es interesante, pero en la misma línea que el señor congresista Richard Arce, que decía qué funcionarios, aparte del gobierno regional o el gobernador, han sido ya denunciados para que sean o son responsables de este hecho. Yo creo que el actor principal viene con golas. Entonces, si esas acciones están tomándose para el beneficio de la región y del hospital Andahuaylas, yo creo que sea informado esto para que la colectividad y la población que nos pide tengan a nosotros en la fiscalización que hacemos, en la supervisión que hacemos, para informar, porque ellos no se encuentran informados. En ese sentido, ya hemos entendido, claro, la información que está haciendo. Esperamos que a través de la comisión nos alcancen todas las preguntas, como esta ha sido solamente en modo informativo, y está claro las cosas. En ese sentido, señor presidente, dejo a la comisión para que, mediante la comisión, nos entregue todos los documentos. Sí, agradezco la participación del congresista Palomino. Tiene el uso de la palabra el congresista Vicente Ceballos. Presidente, este tema es sumamente delicado e importante, porque no es la primera vez que se pone en tela de juicio la construcción de un hospital, y no me resulta extraño tampoco la intermediación de UNOPS. O sea, este es un caso reiterativo. Yo rogaría, presidente, que para una próxima sesión se convoque al ministro de Salud para que explique ante esta comisión cuáles son los hospitales que había transferencias que se vienen ejecutando, y en base a ello tomar la determinación de repente de instituir una comisión investigadora, porque el tema es sumamente delicado. Y más preocupado aún cuando los recursos no son propiamente dichos del gobierno regional, sino son transferencias del Ministerio de Salud al gobierno regional. Para empezar, presidente, para construir una obra pública lo primero que se pide es certificación presupuestal. Es decir, si no hay dinero, no hay obra. Entonces, quiero entender que había el presupuesto y que este ha sido transferido al gobierno regional. Lo segundo, me parece sumamente grave que se diga, se transfiere el recurso con nombre propio Hospital de Andahuaylas, y se nos diga en la voz del gobernador regional, estos dineros fueron utilizados para otras obras. Presidente, existen mecanismos, con el perdón de la palabra, que amaran los presupuestos. El SIAP, para empezar. Solo el que gasta tiene que estar relacionado con ese proyecto. O sea, no puede ser distorsionado para otro proyecto. Entonces, yo no sé qué está pasando en este espacio. Lo segundo, presidente, también hay una corresponsabilidad. La contraparte, en este caso el gobierno regional, debió financiar la supervisión. Que el supervisor desista de continuar en su trabajo porque el gobierno regional no le paga. O sea, si es la parte interesada. Lo tercero, presidente, no se nos ha dicho cuál es el estado de avance físico-financiero. ¿Cuánto has avanzado en la obra y cuánto has gastado? No lo tengo claro, presidente, y me parece sumamente importante que nos lo diga el día de hoy. Lo cuarto, presidente, si la obra costaba 120 millones, y aún, ojo, con el techo máximo del 10%, o sea, lo que toda la vida hemos estado objetando. ¿Quién se va al 10% adicional? El que tiene la certeza que va a ganar el proyecto. Lo normal es que sea al 90%, ¿correcto? O sea, porque mi oferta es la más baja. Pero en este caso se va al 110%, o sea, algo hay. Pero más grave, ¿y por qué insisto en el tema de UNOPS, presidente? Porque usted ha explicado con mucha claridad que las fallas técnicas vienen
también de la formulación del expediente técnico. O sea, ya no solamente es responsabilidad del ejecutor ni del supervisor, sino también quien formuló el expediente técnico y está usándose como reparo para no continuidad de la obra. Y lo último, presidente, bien lo ha dicho Richard, también hay una responsabilidad del gobierno regional actual. Porque fíjese, siendo un cronograma de las obras, del avance, mejor dicho, unilateralmente el consorcio paraliza el 19 de diciembre de 2014. El gobierno regional entrante en enero declara la nulidad de esa paralización. Y casi en paralelo el consorcio reacciona y dice resolución de contrato. Pero fíjese, enero del 2015, o sea, al mes de haber ingresado al gobierno regional. Y recién ahora, en este año, se está dando continuidad. Y se dice que debe terminar en diciembre. ¿Qué certeza tenemos para decir que termine en diciembre? ¿Tenemos evidenciado cuánto se ha avanzado físicamente? ¿Hay presupuesto para ver ese avance de obras? Y más aún, de enero a la fecha, casi 4 años. 4 años de toda la gestión regional actual. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha dejado todo en manos de Contraloría y nuestra responsabilidad funcional? ¿Hay alguna denuncia penal? ¿Hay algún proceso administrativo aperturado? ¿Hay alguna denuncia civil? No se nos ha dicho nada de ello, presidente. Yo por el tiempo lo dejo allí, pero sin embargo despierta bastantes dudas y también hay algún grado de responsabilidad del actual gobierno regional, presidente. Sí, agradecemos la participación del congresista Vicente Ceballos. Yo quisiera que me permitan algo y, señor gobernador, yo agradezco la participación, pero no voy a suspender el tema. Yo lo único que quisiera es, en esta comisión existen varios integrantes que pertenecen a la Comisión de Constitución y seguramente van a tener que definir en dónde van a tener su participación. Entonces yo quisiera un poco para que se impulse el resultado de esta convocatoria, hacer un paréntesis. Voy a tratar los 2 puntos que tienen que ver con votación, porque esto es un informe y luego nos quedamos el tiempo que sea necesaria. Sí, pero ahorita vamos a votar, sí. Por favor, señor gobernador, yo quisiera que permanezca para que un poco conozca también la mecánica de la comisión. Y luego continuamos con este punto. Vamos a ver el predictamen recaído en el proyecto de ley 1520-2016 que propone, perdón, disculpen. Presupuesto. Solamente vamos a votar dos dictámenes nada más. Ya, perdón. Predictámenes recaídos en los proyectos de ley 726-2016 y 2706-2017, que proponen ley que fortalece el proceso del presupuesto participativo. Los proyectos de ley 726-2016, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio a iniciativa del congresista Wilber Gabriel Rosas Beltrán. El proyecto de ley 2706, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa del congresista Gilmer Trujillo. Los proyectos de ley 726 y 2706 pretenden fortalecer el proceso del presupuesto participativo, otorgándole el carácter vinculante de los acuerdos y compromisos asumidos en las fases del proceso presupuestario, fortaleciendo su mecanismo de control y vigilancia participativa y fortalecimiento de capacidades con el soporte de la Contraloría General de la República. En ese contexto, plantean modificar diversos artículos de la Ley 28.056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, y accesoriamente plantea modificar el artículo 25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y el artículo 31 de la Ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En ese último caso, con la finalidad de sancionar con suspensión del cargo del alcalde o gobernador regional en caso de incumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el proceso del presupuesto participativo. Ambas propuestas coinciden en que el impacto de la presente ley será muy positivo para los ciudadanos, considerando que dispondrán de una herramienta legal que los empodera principalmente a los participantes de los procesos de presupuesto participativo, al otorgarse el carácter vinculante a los acuerdos abordados, así como por la constitución de un comité de control y vigilancia de dichos acuerdos. Adicionalmente, mejora los mecanismos de control y vigilancia a través de la vinculación a la normatividad de transparencia y acceso a la información pública. Mejora la relación de los ciudadanos con la autoridad regional o local, permitiendo un mejor clima de gobernabilidad en cada una de las jurisdicciones regionales y ediles. Se propenderá a reducir los niveles de corrupción en vista de la vigilancia ciudadana sobre los programas y proyectos donde los beneficiarios son la población a la que representa el Comité de Control y Vigilancia.
Los ciudadanos tendrán una mejor percepción del rol del Estado en el desarrollo de su jurisdicción e identificarán cuál es el destino de sus tributos que pagan a su municipio o gobierno regional, e incluso es una forma de desconcentrar el poder de decisión a los ciudadanos. Coinciden de igual manera que la presente ley contribuirá en el proceso de consolidación de la democracia participativa y representativa. En ese sentido, el fortalecimiento del proceso del presupuesto participativo permitirá reducir las prácticas clientelísticas y estimulará una mayor participación ciudadana más transparente, favoreciendo una más justa redistribución del ingreso, traducido en una mejor calidad de la representación. Finalmente, debo señalar que el texto recoge el sentido de las opiniones y observaciones formuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ofrece la palabra sobre la materia a los señores congresistas. Aló. Presidente, yo veo que hay un apuro acá, pero yo quiero coger de manera medular lo que se propone el proyecto. El proyecto plantea de que el presupuesto participativo en este momento no es vinculante, simplemente es consultativo y por lo tanto debe de ser vinculante. Para que sea vinculante, el elemento más importante para un presupuesto participativo es tener como referencia nada menos que el plan de desarrollo concertado. Si no hay plan, no hay presupuesto participativo. Lo otro, presidente, no es que le quita autoridad a la autoridad, le da más autoridad, porque aquella autoridad que está vinculada con los acuerdos de su población tiene mucha más autoridad, porque además de aceptar las propuestas de manera concertada, pero también planificada, porque va a estar en función de los ejes de desarrollo, esto permite tener mucha más autoridad, pero además no solamente un pequeño grupo llamado Consejo de Coordinación Local o llamado Consejo de Coordinación Regional, ¿no es cierto?, que no son la participación total de la población, sino más bien una representación. Esta situación rompe con esta posibilidad y por lo tanto lo convierte en un instrumento democrático, y en este momento tan difícil con la corrupción, presidente, se convierte también en un órgano de fiscalización permanente. Entonces, eso yo creo que con lo que usted plantea, y estoy de acuerdo con el predictamen, presidente, en el sentido de que yo había planteado que esto hiciera de que el alcalde tuviera que vacarse, pero creo que una suspensión temporal es importante porque tomará conciencia de que el presupuesto participativo no puede ser solamente de consulta, sino de obligación en la ejecución, presidente. Yo con esto quiero decir que si se puede llevar a votación, porque veo los apuros que hay acá. Congresista Miguel Román, por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los congresistas. Nadie duda de la buena voluntad con la que se lleva adelante y con lo que se busca con un proceso de presupuesto participativo. Pero la realidad nos dice algunas cosas, ¿no? En primer término, que pese a los esfuerzos que hacen las diferentes instituciones, hay una limitada participación de la población en los presupuestos participativos. En segundo lugar, que quienes asisten no necesariamente están con la capacitación suficiente para poder hacer mucho más efectivo el tema del presupuesto participativo. En tercer lugar, que hay que reconocer también que quienes van a estos talleres del presupuesto participativo, lamentablemente, tienen una visión muy localista. Es decir, pelean por la vereda de su cuadra. No necesariamente tienen una visión integral del desarrollo de su distrito, de su provincia, de su región, sino que se limitan siempre a hacer un pedido y reclamos cada uno de sus circunscripciones, de los que logran asistir a ese presupuesto participativo. Por eso me parece un poco, arriesgado el tema de querer darle ese carácter vinculante a los acuerdos del presupuesto participativo, porque creo además que se podría afectar lo que es la autonomía, tanto regional como municipal, que la Constitución garantiza en materia económica. En todo caso, presidente, estimados congresistas, yo creo que este proyecto tal vez debería ser derivado a la Comisión de Constitución,
para que se pueda determinar que no haya ningún tipo de transgresión a ninguna garantía constitucional. Muchas gracias. Congresista Marisa Clave. Presidente, ¿me pide una interrupción el congresista Rosas? Sí, congresista Rosas. Precisamente de eso se trata, de cómo democratizar la participación de la población. Ese es uno. Dos, cuando se plantea que hay un referente que se llama nada más, nada menos que Plan de Desarrollo Concertado, eso no permite hacer cualquier obra, más bien está dentro de los ejes del desarrollo. Ahora, con respecto a que hay poca participación, efectivamente, la participación en este momento en el presupuesto participativo ha bajado ostensiblemente, presidente. ¿Por qué razón? Porque la gente participa, está en todo un proceso ahí participando y al final no sirve para nada. Entonces, ¿para qué va la gente? ¿Para qué consulta? ¿Para qué se planifica? Si con la población y al final no va. Entonces, ¿qué pasa? Porque después de aprobar el presupuesto participativo, terminan haciendo lo que dice el Consejo y por lo tanto no toman en cuenta precisamente estos acuerdos, y eso es la razón por la cual en este momento la participación de la población en el presupuesto participativo no hay. La otra cuestión, que es representativa, efectivamente representativa, pero si no les permite, si esta representación no tiene la capacidad de decidir sobre determinadas cosas, porque es el Consejo que después del presupuesto participativo determina, entonces ¿para qué participan? ¿Para qué? Se convierte en una medida que simplemente es un canto a la bandera, ¿no es cierto? Y por esa razón me parece que es importante, señor presidente. Continúe, congresista Marisa Clave. Gracias, presidente. Mire, presidente, yo cuando conocí al congresista Wilber Rosas, él era alcalde en Anta, en Limatambo, y una de las cosas que aprendí es que el presupuesto participativo sí funciona y que hay lugares en los cuales los alcaldes se comprometen con la población y la población se organiza y participa. Y eso, presidente, ocurría porque había un alcalde que decidía cumplir los acuerdos del presupuesto participativo. Y entonces uno podía ver la diferencia después cuando visitaba otras municipalidades, que los alcaldes simplemente ni siquiera asistían, presidente, a la sesión de rendición de cuentas. Y que después lo que teníamos era un incumplimiento permanente del presupuesto participativo. Entonces, este proyecto de ley, presidente, un proyecto además que suscribí apoyando al congresista Wilber Rosas, es un proyecto que lo que está tratando de hacer, presidente, es decirle a la gente que su tiempo importa. Eso es lo que está diciendo este proyecto de ley, que su decisión de participar es importante, que esto no es simplemente un proyecto de ley que hicieron algunos para que la participación ciudadana suene bonito porque algún organismo internacional lo dijo, sino porque realmente queremos que la ciudadanía tome decisiones. ¿Esto limita a los alcaldes? No, presidente. Primero, porque no se va el 100% del presupuesto. No es verdad que el 100% del presupuesto vaya a presupuesto participativo, eso no es verdad. De hecho, la autoridad municipal tiene que determinar el monto que va al presupuesto participativo. Todo lo que se le está diciendo a los alcaldes es, oiga, señor alcalde, usted va a hacer presupuesto participativo, ¿sobre cuánto? Sobre el 50% del presupuesto de inversión. Perfecto. Entonces, después cumpla sobre ese 50% del presupuesto de inversión que usted está llamando presupuesto participativo, porque usted mismo determinó el monto. Y finalmente la gente fue y participó. Hay otra parte del presupuesto que no va a presupuesto participativo, presidente, y que lo determinan a libre albedrío en el Consejo Municipal. Eso va a seguir funcionando así, presidente. El problema que tenemos es que hoy por hoy se hace el presupuesto participativo y uno ve las estadísticas. Si usted invita a las personas que hacen seguimiento al proceso de descentralización, y más del 80% de los presupuestos participativos simplemente no se cumplen, no les da la gana de cumplirlos. Y entonces termina siendo una burla, presidente. Por eso es fundamental avanzar en este tipo de normativa. Gracias, presidente. Sí, congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. La verdad que rescato todas las intervenciones porque tendría que decirle a cada uno que es cierto lo que dicen. La verdad que es así. Sin embargo, como Congreso, nos corresponde en todos los procesos para gobiernos locales, regionales, nacionales, es decir, ¿qué tenemos que hacer para darle poder al ciudadano? Poder al ciudadano
para decidir en sus obras, poder al ciudadano para controlar, poder al ciudadano no solamente para intervenir en las obras de presupuesto participativo, sino en todas, porque se tiene que desde el plan de desarrollo concertado, que justamente se llama plan de desarrollo concertado, porque ustedes tienen que dividir el territorio en cuantas partes crean conveniente, de tal manera que cada taller de trabajo esté la población involucrada, participando en su plan de desarrollo concertado como eje central para decir hacia dónde se va, qué rubros vamos a desarrollar, qué obras se van a hacer. Y el presupuesto participativo perdió credibilidad porque en la mayoría de lugares solamente queda en el papel y no se hacen las obras. A mí me parece importante este proyecto, estoy plenamente de acuerdo, pero no solamente para decir que se cumple el presupuesto participativo, sino de dar herramientas a la participación ciudadana como eje clave de la gestión municipal, regional, inclusive con nosotros. Ningún proyecto de ley va a tener valor si es que desde las bases, desde su naturaleza, no participa la población. En ese contexto, yo solamente propondría agregar y especificar qué va a pasar con los alcaldes que no han hecho participar a la gente y cuál va a ser la sanción. Porque acá decimos que sí hay una suspensión temporal para los alcaldes, pero ¿cómo se va a llevar a cabo? O sea, ¿cómo vamos a hacer que desde la legislatura nacional ese proyecto sea respaldado? Gracias, señor presidente. Congresista Vicente Ceballos. Con interrupción. Muchísimas gracias. Solo quería señalar, presidente, en primer lugar que tendríamos que tener algunos criterios, ¿no? Tal vez no establecer un porcentaje, sino que de manera autónoma lo pueda definir el Consejo Municipal o el regional. En segundo lugar, hay prioridades, ¿no? El tema, por ejemplo, de obras en ejecución, esas son prioritarias y a esas hay que asignarles definitivamente presupuesto para poder culminarlas. Y otra de las preocupaciones, todos coincidimos que hay una debilidad en este tema del proceso del presupuesto participativo, pero aquí lo que estamos discutiendo y que estamos tratando de querer hacer solo es poner sanciones, castigos. En todo caso, también hagamos un esfuerzo por dar aportes para poder modificar el proceso en sí, para que realmente sea, como su nombre lo dice, participativo y no solo quedarnos en dar la sanción o el castigo, ¿no? Gracias. Congresista Ochoa. Richard Arce. Gracias, señor presidente. Hay una delegación de parte de la población para ser autoridades y que tienen que atender sobre la base de esas demandas de esa población que los ha elegido. Entonces sí se tiene que dar alguna sanción porque al final la gran frustración de la gente es que se organiza para participar en el presupuesto participativo, llevan su proyecto, llevan su propuesta, se aprueba, hay fiesta hasta en el pueblo, pero a la hora de ver al fin de año no se ha ejecutado. Y para eso hay 1000 pretextos, que no se asignó el presupuesto, que no se hizo el proyecto, 1000 pretextos. Son contados los casos donde hay una vocación real de los alcaldes, gobernadores regionales que sí creen en el presupuesto participativo. Y esto no es un patrimonio solo del Perú. Así funcionan las municipalidades, las comunas, los cantones, como se llaman en diferentes lugares, en diferentes países, donde realmente se entiende que es la representación de esa población local que está en la zona. Entonces, pienso, presidente, que es muy importante que sí se tiene que sancionar para que de esa manera punitiva se tenga la predisposición para poder entender que el presupuesto participativo es vital para que se atienda a las verdaderas demandas de la población. Congresista Ceballos. Sí, presidente, yo lamento disentir de mi directo colega Miguel Román. Somos del sur, alguna identidad tenemos. Presidente, un poquito jugando a la ironía, ¿no? Cuando nos especializamos como Congreso, y algunas comisiones no están, en aprobar en demasía proyectos declarativos. Generamos expectativas y nunca aterrizamos. O sea, la gente está a la espera, ¿no? Y nunca... Presupuesto participativo en estos momentos es algo similar, porque le damos la opción que de manera organizada los colectivos participen. Y cuando participan y priorizan, sus proyectos no pueden concretizarse, porque se mantiene aún la autoridad discrecional del alcalde para disponer se ejecuta o no se ejecuta. Lo segundo, presidente, se ha observado de manera muy puntual la capacitación y escasa asistencia. Pero ¿a quién le corresponde capacitar? ¿A quién le corresponde convocar? ¿A quién le corresponde organizar? A los gobiernos regionales o locales como corresponde respectivamente, a ellos. Y si es que no hay asistencia, no hay capacitación, es que hay una actitud malintencionada o direccionada de sencillamente no capacitar y no convocar.
Porque tener al frente a una sociedad civil organizada débil, obviamente va a facilitar los proyectos de inversión que tenga bien proponer la autoridad municipal. Por otro lado, presidente, existe la ley de presupuesto participativo, pero a su vez, año tras año, esto tiene que ser regulado a través de una ordenanza. Y en esta ordenanza se diferencian escenarios, ¿no? Proyectos estratégicos, determinado porcentaje del presupuesto. Y eso lo maneja el alcalde. Y más aún, recientes normas del Ministerio de Economía y Finanzas da prioridad en todo presupuesto participativo la continuidad de los proyectos. Hay una frase que dice el MEF, ¿no? Obra que se inicia, obra que se culmina. O sea, no es que hay un cambio de alcalde o hay un cambio de gobernador y las obras quedan frustradas, no, tiene que darle continuidad. Y en muchas regiones y en muchas municipalidades, casi el 70% de su presupuesto se va en las obras de continuidad. Entonces le queda un escaso espacio o margen para utilizar presupuesto del 30%. Y siempre decimos, la fortaleza de una democracia es el diálogo y es la participación activa. ¡Qué mejor oportunidad! Pero le faltaba ese candadito para asegurar el circuito, que es que tenga efecto vinculante. Presidente, presupuesto participativo, con este añadido lo que va a hacer es ordenar, planificar y hacer pertinentes las obras. Y un tema final que lo ha dicho muy bien el congresista Rosas, presidente. No es que el presupuesto participativo vaya a la sociedad civil organizada a libremente proponer proyectos. No, presidente, por eso me rescato esa tingencia que he puesto en el proyecto. Tiene que estar necesariamente todo relacionado al plan de desarrollo estratégico concertado. O sea, no puede salirse de ese margen, presidente. Gracias. Agradezco la participación de los señores congresistas y bueno, vamos a someter a la votación. Votación nominal. Congresista Federico Pariona. Micrófono, por favor. Sí. Congresista Ceballos. Damos la bienvenida y pedimos la votación. Congresista Miguel Torres. A favor, presidente. Congresista Glave. A favor, presidente. Congresista Ramírez. A favor. Congresista Román. Abstención. Congresista Rosas. Congresista Palomino. A favor. Congresista Montenegro. A favor. Y con el voto de la presidencia ha sido aprobado por mayoría, 9 votos a favor y una abstención. Habiéndonos quedado sin quórum nuevamente, vamos a continuar con el informe que se había suspendido momentáneamente. Había quedado pendiente la intervención del congresista Richard Arce y de la congresista Montenegro. Tiene uso la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad, agradecer a los congresistas de la comisión. Vuelvo a reiterar, este tema tal vez es un tema particular que corresponde a la región Apurímac, pero es un caso emblemático por todo lo que representa a mi región y el daño y perjuicio que ha ocasionado a Andahuaylas. Y acá es importante que el país conozca qué pasó en una licitación, cómo se utilizaron esos fondos para direccionar en otros proyectos, inclusive utilizarlo en campaña política para una reelección del señor Elías Segovia. A mí me gusta hablar con nombre propio, claro, de frente. El señor está con prisión preventiva y esperemos que el Poder Judicial sancione como corresponda, porque acá ha habido una afrenta, un daño terrible. En ese marco, señor presidente, es importante que el gobernador nos informe respecto a las preguntas. Entonces voy a exhortar a la comisión, yo sé del tiempo, de las obligaciones que se tiene, pero es una oportunidad tener al gobernador acá. Y es importante para mi región, pero también para el país, que el gobernador pueda aclarar respecto a todas estas interrogantes y se sincere la situación del hospital, en la expectativa de que de una vez por todas tengamos ese caro anhelo de tener un hospital que pueda atender estas demandas y evitemos esos traslados inhumanos referenciados en una ambulancia donde prácticamente es una especie de sarcófago, porque en esa ambulancia al final es difícil llegar a Lima después de 18 horas de viaje, que son trasladados en situación de extrema salud, accidentados, pacientes, mujeres que de repente necesitan una cesárea, una intervención, algo bien complejo que se requiere un hospital de mayor calificación, de mayor atención. En ese marco, señor presidente, le voy a exhortar si podríamos dar un espacio al gobernador para que nos pueda absolver cada una de las preguntas, interrogantes, y si habría la posibilidad de alguna réplica más y así cerrar el tema. Nos va a ayudar, porque esto va a tener que pasar a un segundo nivel, que es la Comisión de Fiscalización, las denuncias como corresponda, porque el Congreso tiene que asumir su rol fiscalizador y de control político.
Sí, sí, congresista. Antes de continuar con la exposición, las interrogantes y toda la absolución que se tenga que hacer, yo quiero que me permitan dos cositas antes que nos quedemos sin quórum, porque nos vamos a quedar todo el tiempo necesario para tratar este tema que es muy importante. Yo quisiera, como consecuencia de la salida del congresista Eresi, hemos tenido dificultades para el trámite de la documentación que acredita los acuerdos de la comisión. Y el congresista Meléndez no se ha acreditado todavía. Entonces, en tal sentido, solicito que la comisión convalide la firma de la congresista Montenegro, vicepresidente de la comisión, para avisar la conformidad del acta y dictámenes de la 13ª sesión ordinaria y autorice la firma de actas y dictámenes de la 14ª sesión ordinaria y de la 2ª sesión extraordinaria y tercera, para que podamos nosotros tener fluidez en la tramitación. Sirva levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Y por último, consulta a la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta hasta lo que se aprobado el día de hoy. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, continuamos con el punto que estaba en análisis respecto al informe del señor gobernador. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilber Rosas. Bueno, ante todo, señor presidente, por su intermedio, saludar al señor Wilber Fernando Venegas, el gobernador regional de Apurímac, de quien ciertamente tenemos muy buenas referencias por la capacidad que tiene de poder articular no solamente su gobierno regional, sino también articular la macrorregión sur para poder hacer un tanto de gobernabilidad y también integrar proyectos. Pero este caso muy específico sobre el hospital de Andahuaylas nos pone a nosotros, especialmente a mí, que soy cusqueño, en el mismo problema que está sucediendo con el hospital de Antonio Lorena del Cusco, ¿no? Y no voy a redundar en las cosas que ya mis colegas han dicho, pero hay una cuestión que quiero preguntar al señor presidente regional. ¿Por qué necesariamente se ha recurrido a los arbitrajes? Porque resulta que en el caso del Cusco, espero que no sea así en el caso de Andahuaylas, estos árbitros han terminado copiando exactamente igual el proyecto para después decir que han trabajado y se han cobrado millonadas ahí. O sea, lo que han hecho es ahondar mucho más el problema cuando se ha podido hacer otro tipo de acuerdo que no fuera precisamente el arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje, uno, se pierde tiempo, siempre pierde el Estado. La otra cuestión es que este arbitraje tiene un costo más alto de lo que normalmente se ha podido hacer. Y resulta que ahora y como siempre la corrupción es irracional, ¿no? Resulta que se han comprado, como lo ha dicho el congresista Arce, se han comprado las cosas, los muebles y todo esto, todo lo que es equipamiento, antes de tener la infraestructura básica. Entonces, no hay mejor explicación de eso. Ahí había corrupción, nada más que corrupción. Y creo que ese es el propósito por el cual usted está acá. O sea, la pregunta ahora, y disculpen que sea muy directo, es que ¿para qué ha venido el presidente regional a esta comisión? Es la primera pregunta. ¿Qué cosa queremos sacar de esto? ¿Qué cosa va a hacer el Congreso, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer esta comisión específicamente después de la visita del presidente regional? Y me parece que como en nuestra tarea de representación y fiscalización, lo primero que tenemos que hacer es exigir al Ministerio de Salud y a quien corresponda de que este proyecto del hospital de Andahuaylas y que nuestros hermanos de Andahuaylas resulten siendo beneficiados. No es un problema solamente que se pongan bien las cuestiones, que se aclaren y se transparenten las cuestiones de las cuentas, sino también es el tiempo, señor presidente, el tiempo, porque resulta que, y quiero hacer la comparación siempre, el Hospital Antonio Lorena se hizo con un hospital de contingencia para 3 años, suponiendo de que la obra iba a terminar en 3 años. Esa obra se ha hecho para 3 años, ahora está totalmente deshaciéndose ese hospital y sin embargo no hay solución para el hospital. Me imagino que en ese mismo espejo están también los hermanos andahuaylinos y pongamos desde esta comisión todo énfasis, acompañemos, tengamos que hacer los trámites que corresponden desde esta comisión y apoyar la demanda del presidente regional.
Sí, sí, señor congresista, agradecemos su participación. Nosotros le estamos dando la importancia que amerita, por eso es que es importante la participación, el planteamiento del congresista Vicente Ceballos, que ya nosotros lo hemos tomado en cuenta, que esta reunión respecto al tema del hospital de Apurímac no termina el día de hoy. En la próxima sesión ya ordinaria nosotros vamos a citar al ministro de Salud y también hemos pedido que la predisposición del señor gobernador para que pueda atender de manera directa, además de manera escrita, las interrogantes que se le han planteado para que nosotros podamos definir responsabilidades. Y no solamente se trata de Apurímac. Hemos estado con usted, congresista, en Tumbes, donde el hospital de Tumbes sigue la misma suerte. En mi región, San Martín, tenemos un hospital en Moyobamba paralizado. Pareciera que es una pandemia el tema de la corrupción a nivel nacional. Y hay un tema que preocupa. Es un proyecto a llave en mano. Significa que el que ejecuta la obra hace el expediente. O sea, yo hago un mal expediente para que al final genere que esa obra no se termine. Entonces, es un tema que se tiene que analizar. Voy a ceder en uso de la palabra a la congresista Montenegro, luego el congresista Miguel Román. Gracias, señor presidente. Un agradecimiento al gobernador por estar presente en esta mañana. La verdad que acaban de decir todo aquello que tenía acá en mi participación, que es sumamente importante. Sin embargo, señor gobernador, entremos a la parte propositiva. Usted ya está en el cargo, usted ha visto todo lo que ha pasado. La idea es, desde su propuesta, ¿qué tenemos que hacer desde el Congreso, desde los gobiernos regionales y locales para que esto no vuelva a suceder? Y eso implica que el expediente técnico que está bien hecho no tiene por qué dar lugar a adendas ni a incrementos de obras, del costo de la obra. Si un expediente está bien hecho, abierta a la supervisión, pero no encontramos a los supervisores en las obras. El tema de las licitaciones que están amarradas con quien hizo el expediente y con la supervisión, desde su práctica, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo ayudamos desde el Congreso para que eso no pase? Pero sobre todo, ¿qué hacemos para fortalecer el control ciudadano? Porque eso, si se quejaba en el primer año, no llegaríamos a esta etapa en donde estamos ahora. ¿Y cómo hacemos para no llegar a los arbitrajes? Porque el Estado no gana ningún arbitraje. Y parece que desde el expediente técnico está como planteamiento la salida de mandar las obras a arbitraje. O sea, una cadena de corrupción completa. Señor gobernador, su propuesta por escrito para que desde este Congreso podamos generar normas que impidan romper esta cadena de corrupción a nivel de gobiernos locales y regionales. Gracias, señor presidente. Sí, agradecemos la participación del congresista Montenegro. Vamos a ceder el uso de la palabra al señor gobernador para que pueda atender las respuestas a las interrogantes que se le han planteado y aquello que necesitaría mayor información. Esperamos que el próximo miércoles, cuando tengamos una reunión que va a continuar sobre el mismo tema de agenda, podamos nosotros tener claro, además de la información que seguramente el día de hoy va a facilitar para que podamos distribuir a los interesados en este tema que es muy preocupante para el país y seguramente para la región que usted representa. Les debemos usar la palabra. Sí, congresista Palomino. Presidente, a raíz que están viéndose que el problema nacional, el día que vamos a citar al ministro de Salud, quisiera también, de repente, sería buena la presencia de los gobernadores regionales que tienen ese problema y todos podrían estar presentes para que también en ese mismo día podemos hacer las preguntas para poder dar una solución a esto, ¿no? Sí, tiene el uso de la palabra el congresista Ramírez. Totalmente de acuerdo con el congresista Palomino. Por ejemplo, en Cajamarca hay 4 hospitales que más que hospitales parecen monumentos, en Cutervo, Cajabamba, Jaén, San Ignacio, que están abandonados. Y justamente por este tipo de cosas de los contratistas y las adendas, sugiero que los presidentes regionales que tienen este problema, conjuntamente con el ministro de Salud, toquemos este tema en conjunto acá para llegar a compromisos concretos. Gracias, presidente.
Sí, interesante la propuesta. Es bueno que, tomando en cuenta el caso de Apurímac, nosotros también podamos invitar a los gobernadores regionales que seguramente tienen los mismos problemas. Ya expresé que mi región San Martín tiene lo mismo, Cajamarca, Apurímac, seguramente algunas otras regiones, para que ese día el ministro de Salud pueda también tener que darnos explicaciones sobre qué se está haciendo para salvar. Máxime que ha intervenido una entidad internacional, la UNOPS, que simplemente es una forma de buscar un atajo en torno a la ley de contrataciones para poder agilizar los procesos, pero la idea es más que agilizar, es que las cosas se hagan bien. Tengo entendido que nos va a entregar en digital la información, y nosotros lo vamos a colgar en la página web de la comisión para que todos puedan tener acceso y bajar dicha información y poder imprimir aquello que sea de su interés. Cedemos el uso de la palabra, señor gobernador. Muchas gracias, señor presidente. Por intermedio suyo quiero felicitar a todos los señores congresistas, porque esto muestra realmente una vocación de luchar contra la corrupción. Es casi todas las regiones van a venir, señor presidente encargado, juntamente con el ministro, porque en todas las regiones hay problemas de hospitales, y uno de los pocos que ha solucionado su problema es el de Andahuaylas. Cusco sigue paralizado, San Martín sigue paralizado, Cajamarca sigue paralizado. Pero yo quisiera, yendo a la pregunta del congresista Vicente Ceballos, que me parece muy pertinente, ¿qué hemos hecho? De acuerdo a Ciudadanos al Día, en el 2014 Apurímac era considerada la región más corrupta del país, cuando el 99% de apurimeños no lo somos. Prueba de ello es que el señor, al rato de irse, ni siquiera entregó el cargo. Todo el mes de enero no hemos recibido y no teníamos acceso a la información porque no nos entregó el cargo. Y por supuesto, premeditadamente, porque en ese periodo las empresas que tenían arbitrajes con el gobierno regional sí podían estar accionando y pudiendo tomar todas las previsiones, mientras nosotros no podíamos tomar las acciones correspondientes. Pero no solo es el sector salud. Recibió dineros de PRONIET para construir un centro de salud en Villampay y una carretera, y no lo hizo, y nos dejó castigados con PRONIET. No solo ellos, castigados con Foniprel, con PRONIET, perdón, Foniprel castigado por esas obras, y con PRONIET recibió para 2 colegios, en Ocobamba y Uranmarca, en la provincia de Chincheros, 8 centros educativos en la zona minera de Cotabambas. El presupuesto igual lo malversó, lo dejó licitado y no nos dejó un sol, castigados con PRONIET. Con el Ministerio de Vivienda castigados, porque en la época del señor Salazar entregaron 10 millones para el desagüe de Abancay, que el señor lo dejó licitado con el consorcio Victoria. Mi antecesor, el señor Elías Segovia, vamos a hablar con nombre, rescindió el contrato y el consorcio Victoria le ganó el arbitraje, y el gobierno regional debe pagarle 3,5 millones más. Y el Ministerio de Vivienda también nos ha cerrado las puertas. Pero con PRONIS también, porque también recibió recursos como este hospital y no teníamos apertura tampoco en PRONIS. Nos ha dejado todas las puertas en todos los sectores cerrados. ¿Y a dónde ha ido a parar estos recursos? Y eso creo que es una de las preguntas del señor Arce. Para iniciar por campaña más de 200 proyectos nuevos, muchos de ellos de Procompite, para poder regalar carritos sangucheros que actualmente ya no se utilizan, regalar laptops, que tampoco había malversaciones ahí. Pero de acuerdo al nuevo sistema de inversión pública, y es un tema muy importante que ustedes están tocando, esto del presupuesto participativo, la ley nos exige hacer el presupuesto multianual, cerrando brechas. El gobierno regional no tiene la posibilidad, igual que los municipios, de aprobar el presupuesto del año. Tiene que solo proponer. La comisión lo propone y el sectorista del Ministerio de Educación tiene más poder que el gobernador, y decide qué proyectos se van a ejecutar el siguiente año. Y en Apurímac, y se lo hace llegar, señores congresistas de Apurímac, en el presupuesto participativo todos los actores han levantado un acta diciendo que no vamos a hacer el presupuesto participativo este año porque no es vinculante. Se crea toda una expectativa en la población que prioriza sus proyectos. Nunca se obedece porque el presupuesto de la región está hasta el 2022, priorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces ya no tendríamos capacidad. Y en ese contexto es que se dio esta situación. Todas las regiones tienen problemas con sus hospitales. Nosotros, en 2015, no podíamos hacer nada en conseguir el reinicio de la obra
En febrero, como dice el señor Vicente Ceballos, el señor congresista, dice, ¿por qué recién en febrero desconocen el acta? Porque recién ahí tuvimos conocimiento de la documentación, porque premeditadamente el señor no nos entregó el cargo más de un mes. Y recién en febrero actuamos. Pero el presupuesto del 2015 ya está hecho. Y el gobierno regional de Apurímac no tenía presupuesto, tampoco el gobierno central. Porque ese hospital, si bien es cierto, tenía 110% de valor, fue licitado al 109.9% de su valor, en 122 millones. Y cuando nosotros hemos requerido el problema de los expedientes mal hechos, porque también el expediente lo licitó UNOPS, nos manifestaron UNOPS de que ellos solamente tenían responsabilidad por llevar adelante el proceso de la licitación, más no tenían responsabilidad. Y creo que ha preguntado muy bien la señora congresista Montenegro, ¿qué deberíamos hacer para este tema de corrupción? Hacen consorcios. El que ha ganado el hospital, la elaboración del expediente es el consorcio. El que ha hecho el hospital también es consorcio. Y la ley sanciona a los consorcios, pero no a los titulares que participan amañadamente en los consorcios. Entonces pueden hacer otros consorcios, se cambian de nombre, hacen otra empresa con el mismo nombre y siguen participando. Tenemos entendido en el ambiente médico, por eso nos recomendaron que preferible era conciliar, porque en un arbitraje íbamos a perder, porque es la misma empresa que ha hecho el expediente, también ganó la licitación para hacer el perfil del proyecto del hospital de Andahuaylas, de Abancay, que también lo hizo por otro consorcio, con el que también nos dejaron otro problema. Una pequeña interrupción un poco para que me aclare. ¿La UNOPS interviene para administrar el contrato de obra o solamente para los procesos de selección? Solo el proceso de selección, señor presidente. Y luego le deja toda la chamba al gobierno regional. Ya. Y cobra un porcentaje... Pero la modalidad es llave en mano. Depende de la naturaleza de la licitación. En este caso particular fue llave en mano. Claro, ellos se encargan de hacer el expediente los mismos y al mismo tiempo la ejecución de la obra. Es el tema de llave en mano. No siempre. En el momento de la licitación, este proyecto era llave en mano, ya tenía expediente. Pero que el expediente también fue licitado por UNOPS, a otra empresa. Y cuando le requerimos a UNOPS el cumplimiento por parte de la empresa que había ganado la adjudicación por un expediente mal hecho, como usted menciona, se lavó las manos y dijo que ellos solamente hacían el proceso. No era su responsabilidad el cumplimiento. Y por supuesto, esa fue la situación. Entonces acá tenemos dos aspectos importantes, señor presidente y señores congresistas. Uno, teníamos que accionar el tema legal, pero también a nosotros nos eligió la población para cumplir y culminar estos proyectos paralizados. Hemos encontrado 400 proyectos paralizados. Y no solo ello, ¿por qué era difícil? Porque nos dejaron una deuda de 120 millones con proveedores. Confiado en la reelección, recibió el ofrecimiento del presidente del gobierno nacional de que le iba a dar un crédito suplementario. Y el señor gastó sin tener 120 millones, iniciando más de 200 nuevos proyectos, que nos lo dejó sin culminar. Y no solo ello, señor presidente, sino que se habilitó recursos, por el que, como dice el señor congresista, no está detenido por estos problemas. Se habilitó recursos por encargo por valor de 900.000 soles. Y como no fue presidente electo, rindió cuentas con facturas falsas, es por eso que está detenido. Por los demás procesos todavía siguen en curso. Incluso se perdió una caja fuerte que pasó por una pared de 4 metros con una escalera que no creo que aguante 400 kilos, que es una caja fuerte donde habían muchas cartas fianzas y documentos importantes. Ahí estaba la prueba de delito, por el que ha sido archivado. Felizmente un consejero regional ha procedido a continuar con el proceso. Le concedo una interrupción al congresista Arce. Gracias, señor presidente. Hay cosas que ha sucedido en Apurímac que nos hace recordar que Macondo del Gran Gabo es una pintura al lado de lo que ha sucedido en Andahuaylas. Ese día que se perdió la caja fuerte en Abancay, en el gobierno regional que tiene todo un sistema de seguridad, ese día llegaba Contraloría. Y en la mañana, a las 6:30, la noticia por todas las radios. En la noche han entrado y se han robado la caja fuerte.
dos cajas fuertes. El señor Elías Segovia, gobernador regional, que actualmente purga prisión preventiva. Ese señor es el responsable, que ha traicionado a nuestra tierra. Es indignante, señor presidente, porque es surrealista, o sea, de solo pensar que se hayan sacado las cajas fuertes. Pues se encontraron en un río las cajas fuertes. Ahí se perdieron los famosos documentos, pues. Porque al final, quien roba caja fuerte piensa que hay plata. Lo que había era documentos. ¿A quién le interesaban esos documentos? Al señor Elías Segovia Ruiz, exgobernador regional de Apurímac. Y eso tiene que ser sancionado. Exhortamos al Poder Judicial, al Ministerio Público, que accione como corresponda a ley. Es una traición al pueblo. Imagínese, señor presidente, qué va a suceder en el futuro si no actuamos frente a la corrupción. En el futuro, ahora no tenemos canon minero por el tema de la apreciación anticipada, pero probablemente cuando recibamos vamos a recibir un promedio de 1.000 millones de soles anuales en la región Apurímac. Tenemos que generar un precedente. Si no, esto va a ser terrible para una región que tiene tantas necesidades. Fíjese los indicadores de pobreza, de desnutrición, de exclusión social. En realidad, ahí tenemos una gran responsabilidad desde el Congreso para confrontar estos actos de corrupción, señor presidente. Sí, antes de ceder uso de la palabra, señor gobernador, yo quisiera, y luego continúe ya para que culmine, dos cositas que nos pudiese aclarar. La noticia crímenes, el impulso de la acción penal, ¿a través de quién se da? ¿De oficio? ¿Ustedes lo activan? ¿Y qué fecha se hizo esto? Y lo otro es, ¿cuánto de recursos adicionales a esos 120 millones que usted ha mencionado al 109% que se licitó esta obra, actualmente está incrementando? Si quisiera que nos detalle ambos puntos. Puede hacer uso de la palabra. La obra va a costar aproximadamente 158 millones, porque como el expediente estaba mal hecho el sistema eléctrico, no tiene el sistema contra incendios que hay que instalarlo, tiene que haber instalaciones de media tensión, tiene que cambiarse el data center, que es más pequeño que un baño y realmente no tiene los requerimientos necesarios. Por lo tanto, lo que es la compatibilización bioquímica, porque ya lo ha dicho el señor congresista Richard Arce, todo ese equipamiento nunca ha tenido un expediente de compatibilización con la construcción que tiene. Recién se está terminando al 30% de la construcción y el equipamiento ya está almacenado, que definitivamente está quedando obsoleto por la tecnología. Todo ello pasa el 15% que la ley permite y va a tener que ir a Contraloría para que pueda aprobar y verificar. Entonces, en el tema que nos corresponde como gobierno regional y que tiene que terminarse las obras porque la población no se puede perjudicar por los gobiernos desastrosos que ha tenido, tuvimos que ir a garantizar la asignación de recursos. Y en 2016, ¿qué nos decía el Ministerio de Salud? Ustedes no tienen relación contractual y no han solucionado el tema legal. Le asignamos presupuesto, eso no garantiza que se va a reiniciar la obra y que ustedes van a utilizar los recursos. Tendrían que revertir. Y si revierten, no le vamos a volver a dar plata el siguiente año. Disculpe, ¿cómo es eso de que ustedes no tienen relación contractual? La empresa supervisora rescindió el contrato en agosto del 2014 y se retira definitivamente en octubre. No tiene relación contractual y por el tiempo que ha vencido no había una empresa que pudiera continuar. Nosotros desconocimos el acta y en febrero la empresa contratista nos rescinde el contrato y se va a un arbitraje. Entonces nosotros teníamos que restituir la relación contractual para que pudiéramos entrar a una negociación. Con la empresa supervisora ya no se podía porque se habían vencido los plazos y tenía que convocarse una nueva licitación. Entonces procedía a aceptar la rescisión del contrato y hacer un expediente del saldo de obra y volver a licitar, lo cual, evaluándolo adecuadamente, el Ministerio de Salud y también especialistas nos dijeron que no era conveniente. Como le dije, vulgarmente dicen, ya la carnecita estaba hecha. La infraestructura ya estaba muy bien hecho, los equipos se habían recibido y ninguna empresa seria, responsable, se atrevería a presentarse a una licitación con un expediente totalmente mal elaborado y para hacer un saldo de obra que definitivamente no garantizaba ya tener utilidades. Nos recomendaron conciliar y es por eso que hemos procedido a hacer la conciliación, pero la empresa pedía, en primer lugar, que se garantice el presupuesto para continuar con la obra, porque ya le debían casi 8 millones.
y no había presupuesto para continuar con la obra. Entonces, en el 2016 se hace la conciliación y recién el Ministerio nos garantiza el presupuesto para el 2017. El presupuesto se aprueba un año antes. Y con esa garantía conciliamos. Pero definitivamente la conciliación no ha sido nada sencilla porque la empresa siempre quiere ganar, como lo ha mencionado. Tenía un acta de paralización donde se le reconocía más de $250,000 mensuales y quería cobrar daños y perjuicios, los mayores adicionales, etc. Y luego, viendo por los intereses de la región, actuando con total honestidad y transparencia, hemos hecho una conciliación beneficiosa que garantice la culminación de la obra. Es por eso que nosotros pedimos a la empresa Consorcio Mercedes, que también el UNOPS lo había licitado, que cumpla con hacer los expedientes que ustedes hemos mencionado ahí. Y 3 veces reiterativamente se rehusó a hacerlo con evasivas nada sustentables. Y recién la norma nos exige a nosotros hacer el expedientes adicionales, porque si no estaríamos haciendo la obra mal hecha de una empresa que tiene la responsabilidad de hacerla. Por eso hemos actuado no solamente legalmente para pedirle resarcimiento de los expedientes, sino los adicionales de tiempo que ha ocasionado ese expediente mal hecho y que definitivamente la población se ha sentido perjudicada. Es por eso que recién se reinicia. En junio tenía que reiniciarse la obra, pero la empresa constructora considera un expedientillo de reinicio de obra por $1 millón, lo cual definitivamente teníamos la premura de reiniciar la obra, pero nosotros tenemos que velar también por los intereses y el dinero del Estado. El mismo gobierno regional ha hecho el expedientillo y solo asciende a $300,000. Y con ese expedientillo se ha reiniciado la obra con total honestidad y transparencia. Esta situación compleja no podíamos actuar aparte legalmente y hemos entregado toda la información a la Contraloría. La Contraloría ha recibido este caso, ha sustentado adecuadamente y nos ha pedido que nosotros ya nos abstengamos de recibir descargos de parte de los implicados. Ellos directamente han procedido a tomar las sanciones y hacer las denuncias. Y acá están los delitos tipificados, ¿no? Los denuncian por falsedad genérica, falsedad ideológica y malversación agravada. Y piden 8 años de cárcel para el titular, para el gerente de planificación y presupuesto, para el subgerente y también para el gerente general, porque no solamente, como usted ha mencionado, es una acción premeditada de haber... Señor gobernador, un poco para que aclare el comentario. Gracias, señor presidente. Lo que quisiera es que precise los nombres de quiénes son los que son denunciados por la Contraloría para que pueda procederse con la acusación fiscal. El señor Johnny Oscar Angulo Ríos, que era el gerente general. Esto todo se lo está entregando el señor Elías Segovia, que era el presidente regional, la señora Ludi Soto Jara, el señor Edgar Segovia Palomino, que era el subgerente de presupuesto, la gerente de planificación y presupuesto, la señora Patricia Pinto Batallanos, Belia Patricia Pinto Batallanos, Jorge Leoncio Espinosa Pancorbo. Son las personas que sistemáticamente, desde el primer año, como acá consta y tienen en el digital, señor presidente, hicieron modificaciones presupuestarias a más de 200 proyectos que lo empezaron por campaña. Muchos de ellos para comprar, como dice Procompite, proyectos de carritos sangucheros, que con organizaciones fantasmas, exclusivamente con allegados a su reelección. También laptops en los TIPS, con lo que se ha repartido a las instituciones, regalando los laptops y que nos ha dejado totalmente desfinanciado. Y como dice el señor congresista, que sistemáticamente mucha de la documentación se ha extraviado, ha desaparecido de los archivos del gobierno regional, lo cual no permite incluso hacer liquidaciones de obras porque no encontramos documentación que permita, por ejemplo, levantar penalidades que tenemos con instituciones distintas. Actualmente, con la honestidad y la transparencia que hemos actuado, ya no estamos castigados con Foniprel, nos han dado recursos para poder hacer colegios y 6 centros de salud en Antabamba. Ya no estamos castigados con PRONIT,
que nos ha dado recursos por 9 millones para el CEPRO de Chincheros y también para expedientes de los centros de salud especiales, centros educativos especiales de Andahuaylas y Chincheros. Ya no estamos castigados con el Ministerio de Vivienda, que es otro caso emblemático, señor presidente, porque el desagüe de Abancay lo empezó el señor Salazar, lo rescindió el contrato y nos dejó con una empresa a la que le debían 10 millones de soles y el Ministerio de Vivienda tampoco quería darnos recursos porque ni siquiera habían rendido cuentas. Actualmente se ha solucionado el problema. Esperamos antes de fin de año también entregar el desagüe de Abancay, que por supuesto ya cuesta 60 millones y va a ser insuficiente porque la población ha crecido. Ya no estamos castigados en Pronis porque también estábamos castigados. En el caso del Ministerio de Vivienda nos está dando recursos para hacer 16 sistemas de agua y desagüe en comunidades de Chalhuahuacho, por primera vez. Y Pronis, igual. Entonces, vemos que era una región, señor presidente, quebrada. El gobierno regional tiene 100 millones de presupuesto anual y nos dejaron 120 millones de deuda con proveedores, 16.000 campesinos impagos en el programa de bosques y con planilla fantasmas. Control Interno nos notificó que no podíamos pagar porque podíamos ser pasibles de ser denunciados y tuvimos que sanear esa información. Entonces, definitivamente en esa situación, con 30 arbitrajes, que por ejemplo el endeudamiento con el proyecto Quillihuacocha le dieron 70% de adelanto para hacer una obra cuando el avance es solamente 3%. Y ese 3% son miembros de la comunidad que trabajaron y a los que se les ha estafado y no se les ha pagado la empresa subcontratista. Y lo peor, señor presidente, la carta fianza está condicionada, lo cual la ley no permite. Y tuvimos que ir a quejarnos a la superintendencia y ganarle un proceso legal a un banco privado para ejecutar la carta fianza. Entonces, definitivamente, como ha mencionado el señor congresista Richard Arce, ha sido inaudito y por eso tenemos de los 7 alcaldes provinciales, solo 2 que no tienen sentencia. Y más de 2 docenas de alcaldes distritales están en la cárcel, en la cárcel de San Ildefonso, siendo Apurímac una región de gente honesta, haya sido considerado con Ciudadanos al Día como la región más corrupta del país. Eso ha llevado a tener no solamente el hospital, sino más de 200 proyectos paralizados sin financiamiento y 30 arbitrajes de lo que nos hemos hecho cargo. Entonces, simultáneamente no podíamos actuar. Hemos saneado las finanzas, somos una región viable y por eso nos hemos comprometido a fin de año poder entregar este hospital. Pero como le menciona el señor Richard Arce, cuando es llave en mano, no podemos actuar contra la empresa. Porque en este momento todavía no hemos recibido, señor congresista, el equipamiento. Tiene que terminarse el hospital, lo instalarán y recién ahí podrá verificarse las garantías, el adecuado funcionamiento. Antes, este sistema de llave en mano nos impide realmente accionar cuando definitivamente no solamente se va a accionar contra la empresa, también contra la supervisión. Porque ¿cómo es posible que haya dado la conformidad de esos equipamientos cuando todavía no están funcionando? Y definitivamente, premeditadamente, se ha cambiado el cronograma de ejecución del proyecto, porque la entrega del equipamiento eran los 5 últimos meses de la construcción. Pero como el señor ya se iba de la gestión, modificó con una resolución el cronograma y un año antes reciben todo el equipamiento que actualmente está quedando obsoleto en un almacén, que definitivamente, si bien es cierto que no le cuesta a la región, pero la región se está perjudicando porque todos esos equipos están entrando en obsolescencia y no están al servicio del pueblo. En estos 2 años que no tenemos el hospital, han muerto muchos ciudadanos andahuaylinos que nos cuesta 250.000 soles, más de $250.000 de soles anuales, solamente la referencia del hospital de Andahuaylas. Pero el de Chincheros es adicional, que también tiene que hacerse la contrarreferencia. Y la demás población que está funcionando en un local absolutamente hacinado por este problema de una obra que tenía todo el presupuesto completo, que fue licitado con holgura, pero que desde un inicio, como lo han mencionado ustedes, señores congresistas, acá viene un expediente mal hecho, trae un problema futuro que sí, si hubiera voluntad y honestidad y transparencia, lo hubieran corregido. Inmediatamente iniciado la obra, se comprometió el señor Elías Segovia con su gestión a hacer las modificaciones y levantamiento de observaciones, a hacer los expedientillos, y en 2 años no lo hizo.
Más bien, con esta modificación del cronograma, se comprometió a hacer un plan de contingencia en la que se iba a gastar 5 millones para hacer un pequeño hospital, cuando no estaba en el presupuesto hacerlo eso y tampoco tenía los recursos. Y tampoco lo hizo. Realmente esperamos que esta situación no cambie y como sugerencia yo le reitero, señores, que todas las regiones tienen el mismo problema con los hospitales. Usted lo ha dicho, señor presidente. Su hospital está paralizado. En Cusco, el Antonio Lorena sigue paralizado y nos perjudica a Apurímac también porque es un hospital referencial. Uno de los pocos hospitales que se ha saneado y está en ejecución actualmente es el hospital de Andahuaylas. Con todas las responsabilidades y la transparencia, hemos velado por los intereses no solamente de la región Apurímac, sino los intereses del Estado peruano. Y eso es la dinámica de ello. Y adelantándome a lo que dice, hemos firmado, por ejemplo, el convenio de ITI para poder transparentar los recursos provenientes de fondos del canon y sobrecanon, para que la sociedad civil y las autoridades tengan totalmente transparentes. Somos la tercera región en el país y tenemos una lucha frontal contra la corrupción. Hemos ordenado, definitivamente hay responsabilidades, pero hemos dejado, acá no hay persecución política, que las instituciones correspondientes, la Contraloría y el Poder Judicial hagan su labor correspondiente. Y nosotros tenemos que terminar todas las obras paralizadas, que la estamos haciendo. Todas las obras, el desagüe de Abancay se termina, el hospital también. Todas las demás obras paralizadas hemos entregado al hospital de Chalhuanca totalmente equipado, que lo dejó paralizado todavía desde la época del señor Salazar y el señor Elías no movió un dedo. El hospital de Antabamba, que el mes que viene lo estamos entregando. El hospital referencial de San Camilo, hemos hecho incidencia en el Ministerio de Salud para que lo termine, porque también los españoles, una empresa española lo dejó abandonada. Y definitivamente este hospital tenemos que terminarlo antes de fin de año porque ese está en el cronograma y el compromiso de ejecutarlo. Yo les agradezco mucho la convocatoria y felicitaciones al señor congresista Richard Arce y al señor Ramiro Palomino porque están trabajando con mucha dedicación. Las autoridades honestas no tenemos por qué incomodarnos cuando somos fiscalizados por el Consejo Regional o por los congresistas, porque esa es vuestra labor. Y creo que los fondos del Estado, como ha dicho el señor congresista Richard Arce, debe utilizarse en bien de la población. Nosotros solo somos administradores de los recursos del Estado. No tenemos la atribución de destinar con total discrecionalidad los fondos del Estado. Yo les agradezco por esta invitación. Muchas gracias, señor presidente. Sí, congresista Richard Arce, por favor. Agradecemos la participación del señor gobernador Wilber Fernando Venegas Torres de la región Arequipa. Agradecemos el interés, la preocupación de los señores congresistas Richard Arce, Dalmiro Palomino. Yo quisiera hacer unas precisiones. Nosotros desde la Comisión de Descentralización estamos buscando fortalecer a las autoridades descentralizadas, no subnacionales. Hay que olvidarnos de que las autoridades regionales, locales son subnacionales, porque eso es un poco despectivo. La idea es que dichas autoridades se fortalezcan porque nosotros, coincidentemente con el Premier en el mensaje, en el voto de investidura, ha anunciado y ha incluido como uno de los puntos de agenda fortalecer el proceso de descentralización. Pero para ello necesitamos nosotros autoridades empoderadas y no es razonable de que la corrupción haya salpicado a todos los niveles. Nosotros vamos a seguir en esta lucha, que es una de las competencias que tenemos de fiscalizar. Se ha programado ya la reunión para el próximo miércoles. Esperamos contar con vuestra presencia ya formalmente a través de esta sesión. Lo invitamos y formalmente por escrito se le va a hacer llegar la invitación. Esperamos contar con la presencia del ministro de Salud. Pero hay un tema que quisiera comentar. El Premier, el Consejo de Ministros, el actual Poder Ejecutivo ha implementado, así como nosotros tenemos una semana de representación, ellos están implementando bajadas como lo denominan plenillo. Los días viernes de cada semana ellos van a bajar a cada región. El día de hoy están en Ucayali, tengo entendido que el próximo viernes estarán en Cajamarca, el 18 en San Martín. Sería bueno, señores congresistas, que ustedes puedan motivar la inmediata presencia del gabinete en pleno, especialmente del ministro de Salud, para que podamos nosotros. Hay un reto que tiene el alcalde. Sé que los tiempos son muy cortos, a veces se programan y las cosas no se
se cumplen conforme a la programación. Esperemos de que no salte a un nuevo gobierno esta culminación. A diciembre seguramente están garantizados los recursos para culminar dicha obra y esperamos que sea así. Nosotros de la Comisión de Descentralización es un honor para nosotros tener la iniciativa de los congresistas para que nosotros podamos participar en temas tan importantes. Hay una coincidencia de querer también involucrar los mismos problemas para que sean abordados en la próxima sesión y espero que los congresistas integrantes de la comisión pudiesen sumarse a esta prioridad y podernos así llegar a algunas precisiones para que nosotros también podamos convocar respecto a algunos hospitales que tengan la misma problemática. Yo les agradezco por congresista Richard Arce. Gracias, presidente. Me va a disculpar el abuso del tiempo y todo, pero es importante que se quede con un mensaje final porque hay todavía una duda pendiente respecto al hecho de la instalación de los equipos. ¿Se va a entregar la infraestructura? ¿Se va a recibir, entre comillas, los equipos? ¿Cuál va a ser la posición que va a tomar el gobierno regional sabiendo lo que usted ha expresado? Que ahí habría una controversia, un conflicto de intereses con la empresa porque no se estaría cumpliendo tal como está establecido. ¿Qué posición va a tomar? Porque eso de repente va a entrampar y va a generar, no sé, una especie de nudo gordiano que no va a permitir que finalmente el hospital entre en funcionamiento como lo exige la provincia de Andahuaylas. Sí, agradecemos la interrogante final, pero me gustaría que usted va a tener una presencia en la otra sesión para que pueda usted tener la posibilidad de hacer los comentarios que han quedado seguramente en el tintero y la documentación que los sustente. Por reciprocidad, colegas que han estado en mi comisión me han dado quórum y me están pidiendo que haga lo mismo con ellos. Yo quisiera agradecer su visita, su participación y esperamos de que el próximo miércoles lo tengamos también aquí. Y me parece que hay una información que nos va a ser entregada. Sí, señor ministro, acá está digitalizado toda la información, señor presidente, de las exposiciones que hemos hecho. Y definitivamente, lastimosamente, para bien o para mal, en cualquier proyecto se respeta el expediente. Y lo que está en el expediente, eso tenemos que hacerlo. Y en esa época, ese era el equipamiento que estaba diseñado. Pero no hemos tenido acceso directo porque estaríamos con eso convalidando la aceptación. Nosotros hasta el momento nos hemos rehusado a verificar para que no pierda su garantía. Una vez que esté instalado, como es llave en mano, ahí tomaremos las acciones correspondientes. Señor gobernador, agradecemos su participación. Tenemos la información en digital. A los congresistas que quieran alguna copia, con mucho gusto a la comisión, pero además esto va a ser colgado en la página web de la comisión. Muchas gracias. Agradecemos a los señores congresistas. Un buen fin de semana. Siendo las 11 de la mañana, se levanta la presente sesión. Muchas gracias.